partir de este momento, escucharás Nacidos del Corazón de Dios. Mis hermanos, sean bienvenidos a esta edición de su programa Nacidos del Corazón de Dios, un programa que fue pensado e inspirado por nuestro Señor para todos ustedes, para cada uno de nosotros. En esta oportunidad el Señor ha querido que junto con mi esposa y mis hermanos desarrollemos un muy bonito tema. Pero antes queremos presentarnos. Mi nombre es Daniel Gil. Yo formo parte, soy servidor del Grupo San Juan de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. También soy parte del staff del Ministerio de Misericordia, más específicamente en el brazo de Ayúdanos a Ayudar. Tengo aproximadamente un poquito más de 15 años de haberme convertido al Señor. Voy a cederle la palabra a mi esposa, a mis hermanos, para que ellos se puedan presentar. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Karen de Gil. Tengo aproximadamente unos 20 años quizás de convertida y de servir al Señor de lleno y pleno, quizás unos 16 o 15 años. Sirvo en el brazo Ayúdanos a Ayudar del Ministerio de Misericordia también, un brazo familiar, y también en el grupo familiar de San Juan en Santa Tecla. Hermano Eric. Hola, mis hermanos, mi nombre es Eric Magaña, yo pertenezco al grupo Nazaret. Hice mi retiro de conversión hace 12, 13 años más o menos, y tengo en el brazo, también de servir en el brazo Ayúdanos a Ayudar, como unos 5 años. Ahorita, Mónica. Hola, mi nombre es Mónica Magaña, tengo 15 años de estar en la Comunidad Católica El Salvador del Mundo, pertenezco al Ministerio de Misericordia y sirvo en el brazo de Ayúdanos a Ayudar desde hace 5 años. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en esta edición de este muy bonito programa. En esta oportunidad el Señor ha querido que junto con mis hermanos hablemos un poco de esos hermosos detalles que tiene Dios en nuestras vidas. Y realmente hablábamos con mi esposa que este tema es bastante oportuno precisamente por la situación histórica que estamos viviendo en nuestro país, bueno, y no solamente en nuestro país, a nivel mundial, por el tema de la pandemia. Se escuchan muchas noticias en redes sobre rumores de guerras, problemas de economía a través del mundo. Y muchas de esas situaciones como seres humanos no dejan de preocuparnos o afectarnos, pero nosotros como cristianos tenemos la fe y tenemos una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Y no debemos olvidar que es parte de una promesa que Él nos hizo en su palabra, precisamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, en el capítulo 28, en el verso 20, la parte final, dice nuestro Señor: por mi parte yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y es una verdad, que una promesa que Dios nos ha hecho, estar con nosotros al fin del mundo. Y muchas veces suceden situaciones diarias en las cuales el Señor se presenta en nuestras vidas, y nosotros inmersos en este mundo, en el diario vivir, en las preocupaciones diarias, nosotros no nos damos cuenta de esos detalles preciosos y hermosos que tiene el Señor en nuestras vidas. Y es que nosotros como cristianos tenemos claro que Dios es nuestro Padre y que Él nos ama, pero muchas veces nosotros mismos nos limitamos el poder en nuestra mente, limitamos el poder y el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, y pensamos que
Dios es tan grande que por su grandeza Él no se puede ocupar en esos pequeños detalles que suceden a nuestro alrededor. De ahí que dirigimos muchas veces nuestras peticiones a esos grandes problemas que quejan nuestras vidas o nuestros seres familiares o nuestro núcleo familiar. Y damos gracias a Dios cuando estos problemas se resuelven a través de su poder, a través de su misericordia, a través de su bondad. Y nos olvidamos que a diario Él está presente, aún en esos más mínimos y pequeños detalles. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Es simplemente porque Dios es un Dios infinito y es tan grande, tan hermoso, tan su poder, que Él tiene control hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas. Desarrollando este programa yo reflexionaba y se me venía a la mente hace unos años atrás. Tuve la oportunidad de ver un programa de cable, era un programa científico de conocimiento, y yo recuerdo que había algo que me llamó mucho la atención, y en eso se me vino a la mente cuando estábamos haciendo este programa. Es que decían unos científicos que si nosotros tomábamos las hojas de un árbol, 5 hojas de un árbol, y teníamos la oportunidad de cortar esas hojas a la mitad y las poníamos nosotros en el microscopio, podíamos ver que la estructura de cada una de esas hojas era completamente diferente una a la otra, no obstante eran parte del mismo árbol. Y nosotros también decimos en la comunidad que Dios cuando nos crea a nosotros rompe el molde y crea un nuevo ser. Ninguno es igual, todos somos diferentes. Incluso en la NASA los mismos científicos dicen que hay millones y millones de estrellas en el universo. Y qué peculiaridad y qué detalle tan precioso de nuestro Dios, que los científicos dicen que no existe una estrella, no hay una estrella igual que la otra. Todas las estrellas son diferentes. Ahí podemos ver, mis hermanos, la grandeza, lo bello que es su creación, lo detallista que es el Señor, hasta en la creación, ya no digamos, en nuestras vidas. Esos detalles que Él tiene de amor con cada uno de nosotros. Y a veces en nuestra oración diaria, agradecemos lo básico, lo cotidiano, y hasta hacemos una oración mecánica y no reflexionamos que Dios a veces mostró un detalle de amor muy especial y único en determinado momento del día, y es precisamente en ese momento de orar es que nosotros podemos fijarnos y ver hacia atrás. Desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos y hasta ese preciso momento que estamos orando, podemos observar nosotros esos detalles que Dios ha tenido con nosotros en ese día. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros al orar reflexionemos sobre esos detalles hermosos. En primer lugar, porque estamos en la presencia de nuestro Dios, que nos regala todos y cada uno de esos momentos. Segundo, pues esto nos genera una actitud de agradecimiento en nuestro corazón, un sentimiento de alabanza, de gloria a su nombre. Y tercero, mis hermanos, y este es un elemento importante, porque también a través de esto nosotros podemos cumplir ese mandato que Dios nos ha dado, porque nos ayuda a motivar de ser nosotros ese destello de amor para con los demás, para con nuestro prójimo, porque nosotros podemos ser precisamente instrumentos a través del cual Dios canaliza su amor a través de nuestros hermanos, y es de esa forma en que nosotros, mis hermanos, podemos ir enamorándonos, podemos ir conociendo la grandeza, el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros seres queridos. ¿Tú qué tenías al respecto, mi amor, que ibas a compartirnos de este tema? Pues fíjate que como tú bien dices, nosotros en el diario vivir nos olvidamos muchas veces de esos detalles de amor que el Señor tiene para nosotros, y sean grandes o sean pequeños,
Son siempre detalles de amor y son hermosos detalles. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos, Dios tiene contados los cabellos de cada uno de nosotros. Y eso está en la palabra de Dios. Cuando vemos en San Lucas 12:7, leo para ustedes. En cuanto a ustedes, mis hermanos, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Podemos ver en ese mínimo detalle cómo Él muestra su amor hacia nosotros, sus hijos, y cómo es que Él va supliendo nuestras necesidades en su momento. También, cuando estábamos preparando este tema de los hermosos detalles del Señor, Dios puso en mi corazón una cita y se las quiero compartir. Está en el libro de Jonás, capítulo 3, de los versículos del 5 al 6, y dice: Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Ahí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios, el Señor, dispuso entonces que una mata de resino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de resino. Nos vamos a quedar hasta aquí de la lectura, mis hermanos, porque yo quiero que nos imaginemos ese momento. Hay que recordar el contexto de lo que estaba viviendo Jonás en ese momento. Y es que, de acuerdo a la palabra de Dios, Jonás estaba enojado. En ese momento estaba enojado porque Dios no había destruido Nínive. Entonces, él desobedeció a Dios, recuerden eso también, y al momento que él obedece y va a Nínive, él esperaba que Dios destruyera Nínive por la falta de conversión de su pueblo. Entonces, al estar aún así enojado con Dios, Dios mostró amor a Jonás y le dio ese hermoso detalle de que cuando él estaba acampando, creció una mata y le dio sombra. Y hasta la misma escritura dice, para que él se sintiera mejor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo pueden ver el amor de Dios se queda corto para nuestras expectativas? Es demasiado grande e inmenso. No le interesa a Él si estás o no estás enojado con Él. Día a día te regala hermosos detalles. No vamos a esperar a que una mata de resino crezca y nos dé sombra en el cuarto, ¿verdad?, donde nosotros dormimos, sino que cada día Él se muestra. Y es en nuestro diario vivir. Cada uno tiene realidades diferentes. Por ejemplo, esos hermosos detalles nosotros los podemos encontrar, mis hermanos, en todo el recorrido de la vida, cuando pasas un parcial, que tú pensabas que no lo ibas a pasar, pero Dios en su inmenso amor te dice, esa milésima de punto y te la doy, ¿verdad? O cuando usted está en su trabajo y está tratando de terminar un proyecto y se bloqueó. Y usted ora y pide a Dios, Dios ayúdame. ¿Cree que no es un detalle hermoso del Señor que le diga, aquí está la respuesta, terminarlo así? Es que Dios escucha y está atento a nosotros también, a ese amor. También vemos esa voluntad reflejada de Dios a través de los hermosos detalles, porque por mínimos que sean, Él nos muestra su amor. Fíjense que viene a mi memoria una hermana de nuestra comunidad, me comentó que acababa ella de tener un fracaso en su vida amorosa y se sentía sola, se sentía que no valía. Y en lo que ella iba saliendo del edificio, Dios le puso en su corazón, para mí sí vales, y vales mucho. Eres mi hija, eres mi amor. Mis hermanos, ella llega a su vehículo y encuentra el carro tapizado de flores. Había un árbol cerca, pero el carro no estaba debajo del árbol.
¿Qué significa? Que Dios en su inmenso amor hizo que esas flores, movió el viento e ordenó al viento, y esas flores cayeron encima de su carro, mostrándole que Él era su amor. Eso para mí me impactó, porque yo dije, ¿cómo es Dios de lindo? Otro detalle hermoso, cuando te despiertan tus hijos en la mañana y muchos dicen, ay, son las 5 de la mañana, o ay, son las 3 de la mañana y está llorando y hay que irlo a ver. Mis hermanos, es un detalle de amor de Dios que te recuerda que eres padre, que eres madre. Es un detalle de amor que te dicen, te he dado un hijo para que lo cuides, para que me sirva, para que me instruya. Es un detalle de amor que te dice, estás despierto, abriste los ojos, podés respirar, gloria a Dios. El solo hecho en estos momentos de poder abrir los ojos, mis hermanos, poder ver la luz del día, respirar, es un detalle de amor de Dios para nosotros que nos recuerda, este día estás tú aquí para cumplir parte de mi propósito, que es darme a conocer, para dar testimonio del día a día. También, mis hermanos, podemos aprender de esos pequeños detalles de Dios a estar atentos y agradecer, como decía Daniel, porque cuando nosotros reflexionamos al final del día y decimos, Señor, ¿qué detalles has tenido conmigo hoy? Desde el momento que abro mis ojos y me despierto hasta el momento que estoy de rodillas en mi cama o en mi habitación para orar y dirigirme a ti y dar gracias. Mis hermanos, poco a poco podemos nosotros ver ese amor mostrado en pequeños detalles. Hace poco, pues, nosotros tuvimos una experiencia, y es que había una trabazón, un tráfico, y nos tocó desviarnos. Agarramos ruta al Boquerón. Yo les abro mi corazón. Yo estaba así como que, ay, otra vez, y por ahí, qué barbaridad. Bueno, el Señor me cayó. Justo cuando íbamos nosotros iniciando casi la ruta al Boquerón, vimos un venado. Y yo, hasta detuvimos el carro. Y yo me quedé, ay, mira qué lindo. Y me dice mi amado esposo, esto te lo hubieras perdido si hubiéramos quedado allá y no hubiéramos agarrado esta ruta. Y yo, tenés razón. O sea, todo sucede por una razón, y es porque Dios te va dirigiendo en tu paso y en tu caminar, y son detalles que te dicen, ok, te estás quejando, fíjate en un detalle bueno, fíjate en un detalle hermoso que yo te doy. Bueno, entonces, mis hermanos, lo importante es tener ese momento en nuestra oración de dar gracias por esos pequeños detalles que Él muestra en nuestras vidas a diario. Nos vamos en este momento a una pausa musical y enseguida regresamos. Gracias, Señor. Señor.
oración, mi canción, mi vida toda entera. Creo en ti, en tu poder que sana y me libera. Mi oración, mi canción, mi vida toda entera. Creo en ti, en tu poder que sana y que me libera. Me libera. Hoy quiero darte el corazón, oh, oh, corazón, oh, oh, mi corazón, oh, oh. Hoy quiero darte el corazón, hoy quiero darte gracias, Señor. Quiero darte. Gracias, mis hermanos, por continuar con nosotros en el desarrollo de este hermoso programa. Recapitulando, nosotros en esta oportunidad estamos hablando sobre esos hermosos detalles que tiene el Señor en nuestras vidas, esos detalles que a veces por el diario vivir, por la convivencia diaria, nosotros no nos percatamos, y es precisamente el Señor el que está hablando, el Señor el que está diciéndonos: hijo mío, hija mía, estoy aquí contigo. Quiero darle pasarle la palabra a mi hermano Eric, pues, para continuar y que sigamos hablando un poco de este tema. Bueno, gracias, Daniel. Así como decía Karen, ¿verdad? Pues Dios nos utiliza a nosotros también para llevar esos hermosos detalles a la vida de otras personas. Y para hacerlo, realmente nosotros en oración debemos de encontrarnos con Él, tratar de escuchar su voz y pedir que cambie nuestra mirada hacia todas las cosas que nos rodean, ¿verdad? Hacia todo lo que vivimos cada día, ¿verdad? Para poder tener esa sutileza de poder notar esos detalles hermosos que el Señor tiene con nosotros, ¿verdad? Porque cada día Él está con nosotros. Todo depende de Él, esa es la verdad. O sea, al final de cuentas, todo depende del Señor, ¿verdad? A veces pareciera que en momentos tan chiquitos, tan insignificantes del día a día, uno puede llegar a pensar que el Señor no está ahí, ¿verdad? O sea, que lo que sucede no es porque Él así lo haya planeado en ese día en particular o de esa forma en específico, pero al contrario, o sea, Dios siempre nos escucha. Como decías tú, Daniel, el Señor nos conoce. Y por eso cada detalle, por mínimo que sea, que suceda en nuestras vidas o en las de los demás, ¿verdad? Lo que suceda a nuestro alrededor, siempre ha sido planeado por el Señor, ¿verdad? Y bueno, si nosotros nos hemos entregado a Él y escuchamos su voz también, ¿verdad? Porque el Señor nos acompaña, pero nosotros decidimos también, ¿verdad? Entonces, bueno, pues recordando en Romanos 8:28, la palabra de Dios nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así es, ¿verdad? Todo lo que sucede depende del Señor. O sea, no hay un árbol que se caiga si no es por voluntad del Señor, ¿verdad? Y bueno, en medio de todas de todos esos detallitos del Cabal, ahorita que estamos hablando de esto, me recuerdo yo de una ocasión en la que, por ponerle un ejemplo, de cabal, esas cositas chiquitas que el Señor hace en nuestras vidas. Me recuerdo de una vez que yo no me percaté que no andaba dinero en la billetera y no tenía cómo pagarle a un trabajador. Y yo, ay, Señor, ¿cómo hago? O sea, y había un cajero ahí, eran las 12:30 de la noche. Estamos trabajando de noche en un comercio y todo estaba cerrado, pero había un cajero y yo, ay, Señor, quiero ver si traes esta tarjeta. Y sí, ahí él andaba. Y yo, Señor, en vez de pedirle más pisto para que me quedara de reserva, una cosa así, yo, Señor, solo $5 me hacen falta, Señor, por favor, que salgan estos $5. Y no me dejaba agarrar $5 la cosa, solo 10 era el mínimo. Y yo, me va a salir un billete de 10. Y yo, Señor, por favor, que me salgan los $5. Me salieron 2 billetes de 5, hermanos. O sea, pude pagarle al Señor, pude quedarme con reserva yo de 5 pesos por lo menos, ¿verdad? O sea, son detallitos que uno dice,
¿y cómo se va a fijar el Señor en esto? No, o sea, Él realmente está pendiente de nuestra necesidad y como les digo, o sea, todo depende de Él, ¿verdad? Y otra gran verdad, fuera de toda lógica humana, ¿verdad? Pero que está llena del amor de Dios, es que cuando tú quieres entregarle un detalle a Él de corazón, Él se adelanta y te lo da primero. O sea, tal vez no de la misma manera en la que vos pensabas darlo al otro, ¿verdad? Pero te regala un detalle. O tal vez no de la manera en la que vos pensabas que el Señor te lo iba a dar, pero siempre te sorprende y te regala ese detalle. Por ejemplo, cuando en la mañana en oración tú le pedís al Señor, Señor, quiero compartir con mis compañeros de trabajo una sonrisa, tu sonrisa, ¿verdad? Y bueno, chico, se lo pedís al Señor en oración y todo, pero antes de que vos puedas llegar al trabajo, no sé, tu mamá te sonrió, te saludó con una sonrisa, o el señor vigilante de la entrada de la oficina te sonrió, ¿verdad? O sea, es el Señor dándote a ti antes de que tú le puedas dar a los demás, ¿verdad? Y eso, pues, ese detalle de recibir una sonrisa del prójimo, ¿verdad? Pues a mí me confirma que lo que yo había planeado, pues estaba siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y bueno, mis hermanos, Dios se muestra en todas las pequeñas cosas y esas pequeñas cosas son las cosas más hermosas. Y eso es lo que no debemos perder de vista, ¿verdad? Es ese detalle que cuando estábamos ofuscados por un problema de salud, por un problema de trabajo, por una situación familiar difícil, que nos acabamos de pelear con nuestros papás, con nuestros hermanos, o con nuestra esposa, o incluso con nuestros hijos, ¿verdad? Ya sea que quien sea que tenga la razón, nuestro corazón en ese momento está como atribulado y tal vez uno pierde la paz, pero la vuelve a encontrar cuando uno vuelve a ver el jardín, por ejemplo. Y eso es Dios quien te regala ese momento, ¿verdad? O cuando estás en el tráfico, como le sucedió a Karen y a Daniel, ¿verdad? Lejos de quejarse, uno podría tomar ese momento para reflexionar y darse cuenta que quizás es Dios quien nos tiene en ese lugar y deteniéndonos para cuidarnos, ¿verdad? Por alguna razón, porque todo tiene una razón de ser en nuestro día como cristianos y es para nuestro propio bien. Y tomando el ejemplo del tráfico, me acabo de acordar también que ayer, por ejemplo, ya era un poco tarde, más o menos como 4:30. Nosotros en el trabajo salimos a las 5:30. Donde yo trabajo, salimos a las 5:30. Y bueno, el jefe me llamó y me pidió de favor que si podíamos ir a hacer un mandado con un compañero de trabajo. Yo pensaba que mi compañero de trabajo sabía lo que íbamos, porque mi jefe no me dio mayor detalle, solo me dijo eso, ¿vea? Y vaya, nos subimos al carro y todo, y le pregunto a mi compañero, bueno, ¿y para dónde vamos? Vamos para la casa del jefe, no sé qué. Y yo, vaya, él vive cerca de la oficina, ¿vea? Ok, llegamos, y cuando llegamos, vaya, ¿y aquí qué onda? ¿Qué vamos a hacer? No sé, me dijo, y yo, ok. Y cuando nos bajamos, resulta que la esposa del jefe nos había mandado a recoger unas cosas para irlas a dejar a otro lado y después regresar a su casa y después ya nos podemos regresar a la oficina. Pero a esa hora, no importa lo cerca que estén las cosas, el tráfico es un caos en San Salvador. Entonces, uno por rápido que quiere hacer las cosas, sencillamente se le va el tiempo, ¿verdad? En el tráfico. Y dicho y hecho, o sea, hemos pasado 2 horas en tráfico. Ni mi jefe se podía ir porque en su carro no habíamos ido a hacer el mandado. Todo el mundo atrapado en la oficina sin que pudiéramos salir, ¿verdad? Pero bueno, regresamos tardísimo, ¿verdad? No estaban a llamar y es como, sí, miren, estamos en tráfico, ¿verdad? O sea, aquí vamos, ni modo, espérennos, ¿verdad? Y ya cuando yo venía de regreso para la casa, yo venía pensando en eso y yo le decía al Señor, escucha, Señor, o sea, incluso cuando íbamos de camino nos llamaron de que ya no, que nos regresáramos, ya íbamos de regreso y nos dijeron, pues no, sí, vuelvan a hacer todo el mandado, vea. Y yo, vaya, o sea, y fueron vueltas extra que nos hizo dar el Señor y yo dije, realmente, a saber de qué nos estaba salvando a todos, de salir ese día, o sea, un viernes,
cuando uno ya anda cansado, quizás por el mismo cansancio, ¿verdad? Y tal vez mis compañeros lo que necesitaban era pararse un ratito y platicar, charlar entre ellos, cambiar un poco el cassette, por así decirlo, y salir más relajados al mismo tráfico, pero salir más relajados porque tal vez estresados les iba a pasar algo, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero el Señor siempre tiene esos pequeños detallitos, ¿verdad? Y que son llenos de hermosura y amor del Señor que nos cuida. Mónica, no sé, ¿quieres aportar? Sí, de todo lo que han dicho, que han hablado muchas cosas hermosas realmente. La verdad es que pareciera que estar unidos a Cristo, ¿verdad? Nos permite a nosotros siempre reconocer el amor del Señor en todo, pero en realidad es bien difícil hacerlo, porque y en un tiempo como hoy, en medio de la pandemia, en medio del estrés que se vive, yo ayer estaba con unos amigos y les decía, el diario vivir, hoy me siento más cansada que hace quizás 10, 15 años atrás, ¿verdad? Porque todo es más estresante, siento yo, todo es más rápido, vean. Pero el Señor es maravilloso, o sea, desde la mañana cuando nosotros despertamos, como mencionaba Karen, abrimos nuestros ojos y nos sentimos vivos, y ahora con esto de la pandemia más todavía, ¿verdad? Podemos reconocer la presencia del Señor en nuestras vidas. Y es también lindo ver que no solo aquellos que conocemos a Cristo, ¿verdad? Sino aquellos que tal vez estuvieron alejados, que nunca se sintieron tan cerca del Señor, con esto de la pandemia reflexionan lo valioso que es el detalle de estar vivos, el detalle de abrir los ojos, de poder respirar, ¿verdad? Respirar, que hoy se ha vuelto una cosa pues realmente riesgosa, ¿verdad? Que ya no es solo que antes estornudabas y bueno, y pasaba a salud, y ahora estornudas y te queda una gran angustia a veces, pero en realidad es el Señor te recuerda en ese momento cuánto amor te tiene, ¿verdad? En ese estornudo te das cuenta que el Señor, su misericordia te ha alcanzado, su fidelidad es infinita, ¿verdad? Y es un detallito como lo que estamos hablando ahorita. Estornudar antes nos parecía cualquier cosa, ¿verdad? Pero hoy es o te asusta o tú tienes la capacidad de ver que el Señor te ama, ¿verdad? Y te tiene vivo. Entonces ese detalle es de amor realmente, es de poderlo reconocer, es de poderlo transmitir a otros. No es de salir corriendo cuando otro estornuda, ¿verdad? Sino es de darle gracias al Señor que está vivo. Entonces yo creo que, como decía San Ignacio de Loyola, cada día debemos buscar hallar a Dios en todas las cosas, en todo lo que sucede en nuestra vida. Pero también debemos reconocer que muchas veces el mundo, el diario vivir, la carne, el enemigo, que Dios reprenda, ¿verdad? Busca cegarnos ante esos detalles que el Señor pone en nuestras vidas. Y demos todo por sentado, a veces damos todo por sentado, ¿verdad? Que, por poner un ejemplo, que si vamos a chocar y entonces pudimos detenernos, ¿verdad? Y no chocamos, entonces fueron mis reflejos que están bien, que yo reaccioné a tiempo, que yo venía prestando atención, y a mí me pasó eso hace unos días, ¿verdad? O sea, iba saliendo yo de la colonia de mi abuelita y yo volví a ver a ambos lados, pero yo nunca me percaté de un carro que venía de arriba. En esa colonia se pone una fila de ambulancia y las ambulancias no me dejaron ver. Cuando yo me adelanté, el carro ya estaba justamente enfrente de mí, porque aparte iba a cruzar para donde yo estaba. Y el carro no se detuvo. El carro no se detuvo de inmediato, se me fue un poco el freno. Y cuando logré detenerme, fue justo para no chocar. Y entonces yo le dije a mi mami, justamente antes de salir, que a una cuadra acabamos de arrancar y salir, yo le di gracias al Señor, ¿verdad? Le di gracias al Señor por ese momento y le pedí que todavía me persigné y le dije, Señor, bendícenos. Y yo venía a regreso a mi casa, 5 minutos. Pero esos son los detalles de Dios. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con cada uno de nosotros. Y como mencionaban antes, mis hermanos, cuando tú les has entregado ese día al Señor, ese momento al Señor, sin duda alguna, Él se va a hacer presente y Él te va a recordar que Él está ahí. En cualquier situación, en una palabra puede ser, ¿verdad? Cuando estamos con alguien más,
y de repente nosotros andamos cansados, queremos que nos hablen con amor, ¿verdad? Y en realidad todo el mundo anda ofuscado en el trabajo, etcétera, y de repente llega la persona que hace la limpieza y tiene ese detalle hermoso con uno, le traigo agua, ¿verdad? Y a ti te cambia, o sea, todo, y te recordás que no es el estrés, que no es el trabajo, ¿verdad? Sino que Dios está en todo, está en esa persona que con tanto amor se acerca a ti, ¿verdad? Y te recuerda que también una sonrisa, que también una mirada de amor, una palabra, una atención, trae esa carga de emoción positiva a tu vida, que se llama bendición, ¿verdad? Muchas veces también nos sucede que, como decía antes, se interviene, ¿verdad?, en la vida diaria, la carne, y el enemigo, que Dios reprenda. Y como decía, retomando el ejemplo de Eric, que puede pasar que nosotros en el día, nosotros le hemos propuesto al Señor que yo le voy a sonreír a la gente en el trabajo, en mi casa, ¿verdad? Voy a ser ese instrumento tuyo, Señor. Y sucede que llegamos al trabajo y de repente nos topamos con una situación difícil, una mala cara, un mal comentario, o incluso en el tráfico, si nos atraviesa alguien así de repente una moto, de esas que van rapidito, ¿verdad? Y entonces uno no sabe qué hacer. Somos cristianos, no debemos olvidarnos, ¿verdad? De recordar que debemos tener ese discernimiento y recordar al Señor en todo momento. Y entonces en ese momento, mis hermanos, en la que el enemigo quiere o nos invita a actuar de una manera alejada de la presencia de Dios, es donde nosotros debemos volver a Él, volver nuestra mirada a Él, nuestro sentir al Señor, recordar quiénes somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Somos instrumentos de Dios. El Señor nos ha permitido conocer su amor, estar en su presencia, reconocer que Él está con nosotros en nuestra vida, que nos ha elegido y que somos parte de su pueblo. Y entonces, siendo nosotros conscientes de quiénes somos, hijos de reyes e instrumentos de Él, y que podemos ser también como instrumento, llevar ese amor de Cristo a otros, en ese momento de discernimiento es donde debemos tener la sabiduría de acercarnos al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tratando de recordar en ese mismo instante una alabanza que nos lleve realmente, que nos toque el corazón y que nos lleve a la presencia de Dios para volvernos a llenar de ese espíritu, ¿verdad? Y de poderlo entonces llevar a Él con nosotros y no dar de lo que tenemos ni de lo que nos sobra, sino de aquella abundancia que Dios pone en nuestro corazón. Pidiendo rápidamente también la ayuda del Señor. Muchas veces, no sé si a usted le ha sucedido, a mí sí me ha pasado muy seguido, y aprendí gracias a que yo conocí al Señor muy joven, ¿verdad? En mi caminar durante todo este tiempo, cuando algo me ha sucedido, hace una cosa que de repente en el trabajo me ha pasado, que a veces estoy tan cansada y me he equivocado en algo, ¿verdad? Y yo, les mandé un correo, copié a quien no era, o mandé lo que no era, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a orar en lengua, empiezo a recordar una palabra en específico, una cita bíblica que me lleve a esa paz, a esa tranquilidad y a esa confianza en el Señor, ¿verdad? A que el Señor tiene el control de mi vida, tiene el control de ese momento. Y entonces debemos volver esa mirada en esos pequeños detalles hacia Dios, para recordar, para olvidar, mejor dicho, ese momento que nos ha hecho pasar una angustia, un enojo, ¿verdad? Y volver a esa paz, volver a esa presencia de Dios para poder transmitir ese amor del Señor. Porque Dios está ahí, está en todas partes, ¿ok? Está en tu día a día, está en todas tus situaciones. Y entonces el corazón se va a volcar en agradecimiento al Señor. Es súper importante que en la mañana nosotros tengamos esa oración con Cristo Jesús. Cuando usted abra los ojos, déle gracias al Señor porque usted está vivo, porque puede despertarse, porque puede levantarse. Parte de mi testimonio es que yo por muchos años padecí de endometriosis, un dolor muy fuerte de vientre, que a veces no me permitía levantarme de la cama, ¿verdad? Y eso me pasó desde muy joven, ¿verdad? Y llegué a un punto donde el Señor me enseñó a darle las gracias por ese dolor y a entregárselo, a decirle, Señor, este dolor es tuyo, yo te lo entrego y te pido que a través de esto
que tú me has dado la capacidad de resistirlo, ¿verdad? Porque el Señor no nos va a poner una prueba que nosotros no podamos soportar. Yo le decía, Señor, yo te entrego este dolor, este malestar, esta situación, ¿verdad? Este momento, y te pido que lo cambies por todo aquel que sufre, ¿verdad? Por todo aquel que hoy, de aquellos niños desahuciados, aquellas personas desahuciadas, aquel que hoy siente un dolor, Señor, yo te entrego mi dolor por él. Yo te pido que sea mi dolor y no su dolor, ¿verdad? Y eso, ese agradecimiento con el Señor, de tener la capacidad de poderle decir, Señor, gracias por este dolor. No es fácil, mis hermanos, pero cuando tú te das cuenta de lo afortunado que eres, que a pesar del dolor, tú estás vivo, tú tenés una familia, tú tenés trabajo, tú tenés todo lo necesario, comida, no te falta nada, y sobre todo no te falta Él, porque ya lo conociste, porque sabes que Él tiene el control de tu vida y que ese momento va a pasar y va a llegar la victoria tomada de su mano. Entonces, ese agradecimiento te va a llevar realmente a vivir ese momento con Él, a podérselo entregar y a tener la confianza en Él, en que Él está obrando. En este momento nos vamos a ir a una breve pausa, ¿verdad? Musical. Les pedimos que se mantengan sintonizados con nosotros para seguir hablando de este tema tan lindo y que Dios nos quiere hablar al corazón. Volvemos en unos minutos. Oh luz bendita que
mis hermanos, volviendo a nuestra pausa musical, gracias por continuar con nosotros conectados en este tema tan especial que son los hermosos detalles del Señor para con nosotros. Siguiendo con nuestra conversación, nosotros queremos recordar a San Ignacio de Loyola nuevamente, que también nos invita a encontrar a Dios no solo en las cosas sencillas y cotidianas de la vida, sino también a dar ese paso de fe y vivir con la mirada puesta en lo más sencillo, que fue lo que ha sido planeado por Dios desde la eternidad para nosotros. Y esa creencia nos conduce a cambiar con Dios, ¿verdad? Y a caminar con Él. ¿A qué nos referimos con esto? Porque aparte de generar agradecimiento, el Señor en nuestro corazón también nos lleva a hacer ese cambio en nuestras vidas con cada uno de esos detalles. Cada vez que nosotros tenemos o enfrentamos estas situaciones complicadas, pero en cosas pequeñas nos recordamos de Él, el Señor nos va a permitir pasar del pesimismo a la alegría, del egoísmo a compartir con los demás. Y todos estos cambios, que aunque parezcan pequeños y para algunos tal vez insignificantes, en realidad, mi hermano, están pasando a ti, te están convirtiendo, te están transformando y están pasando de ser una cosa común y mundana a ser un instrumento verdadero del Señor, ¿verdad? Para poder transmitir nuestro amor al prójimo. Qué importante lo que tú dices, Mónica, porque realmente uno se convierte en instrumento de Dios para poder llevar esos hermosos detalles a otros en el día a día. Fíjate que cuando tú estabas hablando sobre el accidente de tránsito, Dios puso en mi corazón compartirles que yo hace poco tuve un accidente también, choqué. Y el hermoso detalle que Dios tuvo para ambas personas fue que choqué con una amiga. Entonces, cuando yo choqué, yo no me percaté quién era ni nada, ¿verdad? Un poco preocupada porque en estos tiempos también uno no sabe cómo va a reaccionar la otra persona. Cuando me bajé y ella se bajó y las dos nos vimos, fue como que, de verdad, dar gracias a Dios que habíamos sido las dos, ¿verdad? Estábamos involucradas y me dice ella, no sabe cuánto me alegra que sea usted. Y yo, en mi mente, pues a mí no me alegra mucho, ¿verdad? Porque choqué, pero de verdad fue un hermoso detalle porque es Dios quien nos pone a las personas indicadas y somos instrumentos de dar paz en ese momento. Dimos una paz, una seguridad y un consuelo en la otra persona, ¿verdad? Porque se iba a reparar y se iba a arreglar en común acuerdo. Entonces Dios muestra esos pequeños y hermosos detalles de Dios en cada uno de nosotros durante el día. Desde el momento de que tú sos instrumento para ayudar y llevar, compartir un pan a un compañero de trabajo cuando quizás él ni ha desayunado y tú fuiste un instrumento para llevarle el pan a él en ese día. Es un hermoso detalle de Dios para él. Y a eso hay que reflexionarlo en nuestra oración diaria. Amén, amén. Bueno, como sabemos, mis hermanos, el tiempo nos come muy rápido y el tema da para hablar horas y horas de los detalles que Dios hace en nuestras vidas. Pero queremos que en esta oportunidad nos acompañen en una oración para reflexionar, para agradecer al Señor de todo lo que Él ha hecho con nosotros. Así que nos acompañan, nos ponemos en una actitud de oración, nos dirigimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tú has permitido que nos dirijamos a ti, Señor, para que nosotros podamos reconocer, mi Dios, que tú cumples, Señor, tu palabra, tu promesa. Tú dijiste, mi Dios, a través de tu palabra, que estarías con nosotros siempre hasta el fin del mundo, día a día, y así lo vemos, mi Dios. Tú permitiste que este tema se desarrollara, Padre bendito, para que cada uno, mi Dios, fuera más consciente, Señor, de los detalles, de esos hermosos, lindos detalles que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo, Padre amado, queremos en este momento pedirte en especial
que abras nuestros ojos para poder nosotros tener ese amor hacia esos hermosos detalles que tú nos muestras a diario. Y también, mi Señor, para ser instrumentos tuyos, dejarnos amar para amar a otros y ser parte de esos hermosos detalles para los demás. Mi Señor Jesús, queremos darte gracias, Señor, por este servicio y este momento en el que nos has venido a recordar, mi Dios, lo importante que es poder vivir tomados de tu mano, mi Dios. Gracias te queremos dar, Señor, por cada uno de esos detalles que has tenido con nosotros y que hoy has abierto nuestros ojos, nuestro corazón para reconocerlos. Te queremos pedir, mi Dios, que quites de nosotros cualquier cosa que nos separe de ti, cualquier cosa, Señor, que no nos permita percibir que tú estás con nosotros. Te queremos suplicar, mi Dios, porque nos des un corazón capaz de reconocer esas bendiciones que tú tienes para con cada uno. Te pedimos, mi Dios, porque vengas a poner en nuestro corazón ese deseo por vivir cada momento, Señor, reconociendo lo que tú haces por nosotros. Para reconocer y para alabarte, mi Dios, darte gracias por esa misericordia y esa fidelidad que tú tienes. Señor Jesús, danos un corazón no solo agradecido contigo, sino capaz también, Señor, de compartir de lo mucho que tú nos bendices. Señor, también te queremos dar gracias porque con esos detalles tú llenas nuestros corazones de amor, de alegría, y es amor y esa alegría que nosotros podemos compartir con otras personas, Señor, no solamente con nuestros hermanos de comunidad, sino también con todo el que nos rodea. Señor, te pedimos de todo corazón que podamos ser esa luz en medio de tanta oscuridad para otras personas, en la vida de otras personas. Señor, que esos detalles que tú tienes con nosotros también podamos tenerlos con otros, ¿verdad? Que no sea solamente algo inspirado por nuestro egoísmo, sino al contrario, que sea nacido de tu amor, del amor que tú pones en nuestros corazones. Señor, que esos detalles nunca nos hagan falta, mi Dios, y que siempre, siempre los tengamos atesorados en nuestra memoria, en nuestro corazón, para poder compartirlos con otros. Y en tu nombre hemos orado, Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, les quiero dar información acerca de nuestro brazo, ¿verdad? El brazo Ayúdanos a Ayudar. Nosotros como brazo, pues ese es el servicio en el que se pesan los granos básicos y se ordenan todos los alimentos que se utilizan para, por ejemplo, para elaborar las 200 canastas que se entregan mensualmente a los hermanos que más lo necesitan de nuestra comunidad. También con eso se elaboran los alimentos que se reparten en el servicio de Madre Teresa. También nosotros hacemos donaciones a 60 instituciones, entre asilos, comedores de ancianos, orfanatorios, conventos, otras iglesias, etcétera, ¿verdad? Ahorita, debido a la pandemia que actualmente estamos viviendo, pues nuestro brazo aún no ha reanudado el servicio presencial, pero generalmente nos reunimos el segundo y el cuarto sábado de cada mes. Es un servicio abierto, no exclusivo para servidores, y en el cual pueden participar todos los miembros de la familia, incluyendo los niños, ¿verdad? Siempre nos reunimos en la Casa de la Misericordia, ubicada en Opico, y en el horario de 8:30 a 11 de la mañana. Así que son bienvenidos en cuanto abramos las puertas. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, queremos agradecerles, mis hermanos, que estén en contacto con su programa. Queremos, en lo personal, mi esposa y yo, darle gracias a mis hermanos Mónica y Eric por ese sí al servicio del Señor, a su llamado. Y a todos ustedes, mis hermanos, que Dios me los bendiga, que la protección de nuestro Señor esté siempre con ustedes. No olvidemos siempre dar gracias a nuestro Dios por el día a día, por esos detalles que tiene de amor hacia nosotros.
Así que mis hermanos, nos volvemos a ver en una siguiente edición de este programa, Nacidos del Corazón, pensado precisamente de Dios para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y Dios los bendiga. Hemos escuchado Nacidos del Corazón de Dios en Radio El Salvador del Mundo.